Bienvenidos al videotutorial de la aplicación SGFG. Esta aplicación nos sirve para la gestión financiera de grupos de investigación y proyectos de investigación. Lo primero que tenemos al acceder a la aplicación es una pantalla de login y tenemos en la parte superior derecha las opciones para acceder o registrarse. En este caso, si es la primera vez que utilizamos la aplicación, deberemos registrarnos y para ello la aplicación nos solicitará un nombre de usuario, una dirección de email y una contraseña y repetir dicha contraseña. Además, nos obligará la aplicación a leer y aceptar estas políticas de privacidad del sitio. Esta política de privacidad se basa en la Ley Orgánica de Protección de Datos vigente actualmente, y bien lo que nos explica es que aceptamos el aportar datos personales a esta aplicación y la aplicación y en este caso los responsables de la aplicación asumen la responsabilidad de poder mantener y proteger esos datos. Además, se nos advierte que el usuario tiene la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos que nosotros estamos facilitando en esta web. Bien, una vez lo hemos leído y lo hemos aceptado, haciendo clic en el check, pasaremos a registrarnos. Una vez registrados, la aplicación directamente nos hace login automático dentro de la aplicación y como vemos nos lleva a una pantalla de inicio de proyectos. Actualmente, como la aplicación es la primera vez que la estamos utilizando, nosotros no estamos participando en ningún proyecto y tampoco hay ningún proyecto dado de alta en la aplicación. Adicionalmente tenemos en la parte superior el menú, que ya veremos más adelante todas las opciones, y en concreto la última opción donde aparece nuestro nombre de usuario. Tenemos la posibilidad de acceder a nuestro perfil. Si accedemos a él, vemos que podemos modificar información de nuestra contraseña, etcétera. Además, también tenemos para introducir nuestro nombre y nuestros apellidos. Bien, aquí podemos editar esta información, ¿vale? La aplicación nos informa que ha sido editado con éxito. Y la otra opción que hemos podido ver en esta pantalla de perfil es la posibilidad de darnos de baja. Esta opción deshabilitaría el usuario en la herramienta y no podríamos volverlo a utilizar, ¿vale? Quedaría inhabilitado. Continuando con el tutorial, vamos a ver el resto de opciones que tiene la aplicación. En este caso, si nos vamos a la opción de gestionar en el menú, vemos que tenemos como primera opción o posibilidad gestionar los usuarios de la aplicación. Esta opción solamente está habilitada para aquellos usuarios que son de tipo administrador. Los usuarios comunes de la aplicación no tendrían esta posibilidad habilitada. Una vez que entramos en esta opción, vemos que nos aparece un listado de todos los usuarios dados de alta en el sistema. Nos aparece información básica sobre su nombre de usuario, nombre, apellidos, email y si el usuario está actualmente activo o no en la aplicación. Además, se nos aparecen otras opciones para actuar sobre los distintos usuarios. En este caso, por ejemplo, podemos desactivar un usuario o podemos volverlo a activar
Incluso podemos entrar a editarlo y hacer cualquier tipo de modificación sobre sus datos. En este apartado vemos la última opción, el último campo es el tipo de usuario. Aquí es donde podremos definir si este usuario queremos que acceda con un rol de un usuario común de la aplicación o como un usuario administrador de la aplicación. La diferencia básica está en esta opción de poder gestionar los permisos del usuario, activar o desactivar otros usuarios, etcétera. En este caso vamos a dejarlo tal y como está y también tenemos la posibilidad de poder dar de alta manualmente usuarios en este punto. Del mismo modo podemos generar nuevos usuarios definiéndoles nosotros la contraseña que queramos y añadiéndoles nuevos datos. En este caso vamos a crear un nuevo usuario y lo vamos a dejar con el perfil de usuario común, ¿vale? La aplicación nos comunica que hemos creado correctamente el registro y vemos que efectivamente se ha añadido este usuario con el perfil de tipo usuario común. Si seguimos viendo las posibilidades que tenemos en este menú de gestionar, vemos que además nos da la posibilidad de gestionar 3 entidades que nos ayudarán durante la utilización de la herramienta de modo financiero. En este caso, para gestionar tipos de apunte, tendremos en cuenta que los tipos de apunte son categorías donde podemos asociar diferentes apuntes realizados en la aplicación, todos creados bajo la misma categoría. En este caso vamos a crear algún tipo de apunte, por ejemplo, material de oficina, ¿vale? Y una de las opciones que tenemos al crear estas entidades es el tipo de privacidad que nosotros queremos darle. Dependiendo del grupo de trabajo en el que nos encontramos, podemos estar utilizando estas entidades de manera común y de manera colaborativa entre todos los miembros del grupo, y en ese caso podríamos seleccionar la opción de un uso público, es decir, todo el mundo de la aplicación podría utilizar esta entidad que yo estoy creando, material de oficina. Y además, si seleccionamos edición pública, todos los usuarios de la aplicación podrían entrar a editarlo, darlo de baja, cambiarle el nombre, cambiar descripción, etc. Un caso un poco menos privado sería uso público y edición privada. Esto quiere decir que todos los usuarios de la aplicación podrían utilizar esta entidad, pero que solamente el usuario que lo está creando, en este caso el usuario CS Nieto, sería el que tenga capacidad para editarlo. Y tenemos una tercera opción que es un uso completamente restrictivo, que es de uso privado y edición privada. Es decir, solamente yo podré editarlo y solamente yo podré utilizarlo. Solamente el usuario que crea esta entidad podrá utilizar y editar. Yo voy a generarlo con un uso público y una edición privada, que creo que es algo de una seguridad media o de una utilización media. Creamos este tipo de apunte y vemos que él nos lo ha creado correctamente. Podríamos crear más, podríamos desactivar o activar este registro.
Y también tenemos la posibilidad, en el caso de en un futuro querer modificar algo, poder editar el nombre, cambiar la descripción o la privacidad. Además de esta entidad, de las entidades de tipos de apunte, tenemos la entidad empresa. Esta entidad nos servirá en dos propósitos dentro de la aplicación. Una vez que estemos dando de alta apuntes en el sistema, podremos utilizar estas empresas para decir que los apuntes están asociados a dicha empresa. Y por otro lado, una vez que generemos los proyectos, tendremos un apartado de crear empresas colaboradoras del proyecto. Del mismo modo, las empresas que se nos abrirán como posibilidades para añadirlas como colaboradoras del proyecto serán todas estas empresas que yo pueda utilizar y haya creado en este apartado. De modo que vamos a crear algunas empresas de ejemplo para poder ver cómo funcionan luego en la gestión del proyecto. Y en este caso, a la hora de crear una empresa, se nos da la posibilidad de incluir un nombre, una descripción, que es opcional, una dirección, una persona de contacto, en el caso de que tengamos algún contacto en esta persona o conozcamos a alguien, teléfono de contacto. Y del mismo modo tenemos la misma posibilidad de privacidad para especificar qué usuarios de la aplicación podrían utilizar o no o editar o no esta entidad. Vamos a crear alguna más. Y por último, si nos vamos a la última opción, tenemos la posibilidad de gestionar plantillas de contrato. En este caso, las plantillas de contrato son plantillas que nos facilitan la tarea de conocer precios mínimos, precios máximos y precios recomendados a la hora de asociarle un salario a algún puesto de trabajo. Además, también podemos especificar cuál es el coste administrativo de que una gestoría, en el caso de que estemos llevando esa contratación a través de una gestoría, saber cuál es ese coste de administración, el coste porcentual, que esa administración nos va a incrementar el salario del empleado. En este caso, pues vamos a rellenar, por ejemplo, un perfil para un programador junior. Vamos a ponerle como salario mínimo 12.000 euros, salario recomendado 16.000 y salario máximo 19.000 euros. Del mismo modo, igual en este caso también tenemos la posibilidad de privacidad y con esto indicaríamos qué usuarios de la aplicación podrían utilizar o podrían editar esta entidad que nosotros estamos generando. Bien, le damos a crear y vemos que se ha creado correctamente. Del mismo modo, seguimos teniendo las mismas opciones de desactivar o editar esta entidad. Una vez que ya tenemos algunas de estas entidades creadas y podemos empezar a utilizar la gestión de proyectos, veremos que estas entidades, estos tipos de apuntes, estas empresas y estas plantillas de contrato, las iremos alimentando con el uso de la aplicación según vayamos necesitando nuevas categorías en los que asociar esos apuntes
o nuevas empresas que incluyan o comiencen a utilizar en esta aplicación, las iremos pudiendo dar de alta o editar en cualquier momento. Ahora que ya tenemos algunas creadas, vamos a ver las posibilidades de la gestión de proyectos. Vemos que tenemos esta opción directamente de proyectos, que es también la pantalla de inicio donde la aplicación nos llevará al hacer login en el sistema. Y vemos que crear un proyecto es tan fácil como asociar un nuevo nombre. En este caso vamos a crear un proyecto de prueba y al crearlo vemos que automáticamente nos lo ha creado con la fecha de inicio actual y nos ha creado además un permiso asociado al usuario que ha creado este proyecto. En este caso se nos asocia el perfil de administrador del proyecto. Además vemos una serie de acciones que podemos realizar sobre el proyecto. Podemos entrar a editar algunos campos del proyecto. Podemos, además de editar el nombre, podemos añadirle una descripción. Podemos asociarle una fecha de inicio. No tiene por qué ser la que hemos creado, podemos editarlo y ponerle alguna diferente. Y también le podemos añadir una fecha de fin asociada al proyecto si creemos que el proyecto tiene ya una fecha de finalización conocida. Y por último, el último campo es un código de universitas. La posibilidad de añadir este código de universitas sirve para poder hacer importación de datos desde la aplicación Universitas 21 a nuestra aplicación. En el caso de que queramos realizar esa importación desde la aplicación Universitas 21 a un proyecto de la aplicación SGFG, deberán coincidir los códigos de proyecto. En este caso conocemos ya uno que estamos utilizando un Excel de importación para pruebas. Vamos a colocarle ese código de proyecto. Le damos a editar y vemos que los datos se han guardado correctamente. Si volvemos al listado de proyectos, vemos que ya se han editado dichos campos. La siguiente acción que podemos realizar sobre el proyecto es asociarle anexos. Podemos subir ficheros. En este caso, como el proyecto es nuevo, no tiene ninguno, pero la aplicación nos da la posibilidad de que podamos traer algún fichero de nuestro ordenador. En este caso vamos a subir alguna imagen, le damos a añadir y vemos que la aplicación la ha subido correctamente y además nos aparece en este listado de ficheros que tenemos asociados al proyecto información útil. Bueno, nos da el nombre, además un link donde podemos acceder al fichero. Si es el caso de tener algún fichero reproducible por el navegador, nos lo va a abrir una pestaña nueva viéndolo. Y si son ficheros no visualizables o por el navegador, directamente nos va a dar la posibilidad de guardarlo o abrirlo en nuestro sistema. Además nos da la fecha de la última modificación y nos da también información sobre el tamaño. Adicionalmente también nos da la posibilidad de borrar este fichero. Bueno, podremos borrarlo, nos da un mensaje de aviso y en el caso de que aceptésemos el fichero queda eliminado correctamente del proyecto. La siguiente opción que podemos utilizar en estos proyectos es la de realizar apuntes.
Si accedemos a esta posibilidad, vemos que tenemos el monto actual del proyecto. En este caso, como es un proyecto recién abierto, no tiene el monto es cero. Tenemos también un pequeño formulario bastante sencillo, a la vez que rápido, de ingresar nuevos apuntes. ¿Vale? Podemos tener un ingreso, podemos tener licencia de aplicaciones y podemos decirle que tenemos un presupuesto de, por ejemplo, 10.000 euros para dedicar a las licencias de aplicaciones. Se le puede poner un concepto a este apunte. Podemos asociar una empresa al apunte y le podemos poner una fecha efectiva. El sistema almacenará por un lado la fecha en la que hemos creado este apunte en el sistema y por otro lado cuándo va a ser la fecha efectiva del apunte, cuándo nuestro proyecto va a recibir efectivamente ese importe, ya que no tiene por qué ser hoy, puede ser que lo hayamos recibido con anterioridad o que lo vayamos a recibir en un futuro. Si le damos a la opción de crear, como vemos, la aplicación nos da un aviso y nos dice que el campo concepto solo puede contener letras, números y guiones. Bien, cambiamos el nombre para que cumpla con esta regla y el apunte ha sido, en este caso, creado correctamente. Vemos que también se ha actualizado el monto del proyecto. Actualmente tenemos 10.000 euros. Y en este caso, pues bueno, vamos a añadir algún tipo de concepto más. Y vemos que todos esos apuntes se han ido almacenando en el sistema y el monto del proyecto se ha ido actualizando. Adicionalmente también se nos da la posibilidad de importar un fichero CSV, el cual tiene que tener un formato concreto y la posibilidad de importar datos de un Excel de la aplicación Universitas 21. En este caso ese Excel tendrá que tener también un formato concreto y una de las restricciones, como vimos, fue que el código de proyecto Universitas 21 que hemos asociado a este proyecto en la aplicación SGFG tiene que coincidir con el código del proyecto de ese Excel que estamos intentando importar, para así evitar problemas a la hora de intentar importar un Excel de un proyecto de Universitas en un proyecto diferente por equivocación de SGFG. Y como última posibilidad tenemos la exportación a un CSV de estos apuntes. Ese CSV que exportaremos tendrá las mismas características y el mismo formato que este CSV que se solicita a la hora de importar. Vamos a ver esta opción y vemos ese formato que tiene el fichero o que debería tener ese fichero CSV. Vamos a abrirlo directamente. Y vemos que el formato que tiene es un formato típico de CSV, en el que la primera línea del fichero son las cabeceras, donde se nos comunica el orden
de los atributos que se tienen en el fichero, y las siguientes líneas serán cada uno de los importes, o sea, cada uno de los apuntes, perdón, que tenemos en la aplicación y hemos exportado. Vemos que igual los campos coinciden, y en el caso de haber algún dato vacío, bueno, pues la aplicación también lo trata correctamente y deja su espacio correspondiente. Bien, vamos a salir del fichero y vamos a continuar con la demo. En este caso volvemos a la pantalla de proyectos y vamos a seguir viendo las opciones que tenemos para realizar sobre un proyecto. La siguiente sería la gestión de permisos sobre este proyecto. En esta pantalla podemos gestionar todos los usuarios que tienen permiso a trabajar o hacer algo en este proyecto, que están asociados a este proyecto, y para ello podemos seleccionar cada uno de los usuarios del sistema y podemos asociarles un rol dentro del proyecto. La primera posibilidad que tenemos es administrador del proyecto. Esta es la opción que estamos utilizando para demostrar o visualizar la demo. Este rol tendría permiso completo al proyecto y a todas las acciones asociadas al proyecto. La siguiente opción que tenemos es colaborador del proyecto. En este caso el colaborador en la aplicación solamente vería algunos datos representativos del proyecto y los vería en modo solo lectura. No podría editar nada ni podría crear nada. Y por último, el último rol que tenemos es el rol de jefe de proyecto. Este es un rol intermedio, el cual tiene la posibilidad de editar algunos campos clave sobre el proyecto y además tendría la posibilidad de acceder a todos los datos del proyecto en modo lectura. Bien, pues en este caso podremos generar algunos roles sobre usuarios. Vemos aquí abajo todos los roles que hemos ido creando y además nos aparece la fecha de inicio y la posibilidad de borrar ese permiso. En el momento en el que nosotros le borrásemos algún permiso sobre el proyecto, el usuario que tenía ese rol dejaría de tenerlo. Además, la aplicación hace comprobaciones de no poder crear varios roles sobre el mismo usuario. Es decir, cada usuario solamente puede tener un permiso en un proyecto. Y del mismo modo, la aplicación también hace comprobaciones de no eliminar todos los administradores del proyecto, ya que en el caso de que algún proyecto se quedase sin administradores, no tenía ningún sentido, no podríamos editarlo, no podríamos añadirle permisos y se quedaría huérfano en la aplicación. Bien, vamos a ver el resto de opciones. La siguiente sería el apartado de contratos. Nos serviría para crear contratos asociados al proyecto. Aquí podemos dejar registro de todos los empleados que tenemos trabajando actualmente en el proyecto y información interesante sobre su contratación. Además, vemos que en esta pantalla podemos hacer uso de las entidades de plantillas de contrato que hemos gestionado anteriormente. En este caso vamos a hacer uso de la plantilla de programador junior que hayamos creado, y si le damos al botón cargar vemos que automáticamente se nos rellenan algunos campos del formulario. En este caso se nos ha rellenado por defecto como salario el salario recomendado que especificamos en la plantilla, y tenemos por otro lado un mensaje de aviso diciéndonos cuál es el mínimo y el máximo recomendado para este perfil de contratación. Bien, pues rellenamos los datos.
Tenemos que ponerle un nombre al contrato para identificar este contrato en concreto. Puede ser un identificador también. Tenemos que especificar cuál es el empleado del sistema, es un usuario del sistema sobre el que vamos a utilizar como si fuese empleado. Tenemos que especificar su DNI, una fecha de inicio de la contratación y una fecha de fin. Además, vemos que el coste administrativo también nos ha rellenado con la plantilla. La plantilla, al fin y al cabo, los datos que nos aporta son datos orientativos y no tenemos por qué seguirlo a rajatabla, es decir, nosotros podemos cambiar esos datos que nos aporta la plantilla si en este caso no tienen valor. Y además podemos añadirle unas observaciones del contrato haciendo anotaciones. Bien, le damos a crear y vemos que efectivamente la aplicación ha creado ese contrato y nos saca en el listado los datos básicos de nombre, el usuario que está empleado dentro de este contrato, fecha de inicio, fecha de fin, salario y coste administrativo. Además tenemos las opciones de editar este contrato o eliminarlo. ¿Vale? Vamos a seguir con el resto de opciones y vemos que las siguientes empresas colaboradoras. En esta opción vamos a hacer uso de nuevo de esas entidades que hemos estado creando anteriormente, en este caso de las entidades de empresa. Vemos que en este selector nos aparecerán todas aquellas empresas que podamos utilizar. Para esto sirve el concepto de privacidad que vimos antes. En este caso nos aparecerán todas las empresas que hayamos creado nosotros y que hayan creado otros usuarios, pero que hayan puesto como uso público. ¿Vale? Este apartado es tan simple como seleccionar cuál es la empresa que queremos añadir como empresa colaboradora del proyecto y dar al botón de añadir. Vemos que se van añadiendo, podemos añadir varias y vemos que nos aparece la hora en la que ha sido añadida como empresa colaboradora y la opción de borrar en el caso de que una empresa deje de ser colaboradora en el proyecto. Y vemos la última opción que tenemos dentro de un proyecto como administrador, que es la posibilidad de desactivar. Esta acción lo único que hace es poner el usuario como si fuese inactivo en el caso de que el proyecto ya no tenga sentido, se haya bloqueado, se haya detenido. Sin embargo, aunque está desactivado, vemos que nos deja seguir editando sus datos y su información, ya que aunque el proyecto se haya detenido, nosotros podemos seguir utilizando esas informaciones y podemos seguir editándolas. Bien, vamos a volver a activarlo. Y con esto concluiría la visión de todas las acciones que se pueden realizar asociadas a un uso activo del proyecto. Y bien, por último, la última opción o la última selección que tenemos en esta aplicación es el apartado de informes. Si lo pulsamos vemos que en el sistema se han generado tres informes. Uno es el de situación del proyecto, otro que nos permite buscar apuntes y movimientos realizados dentro del proyecto, otro que nos dará información sobre los contratos del proyecto y adicionalmente tenemos dos informes de estimación que tienen en cuenta el gasto medio que tiene cada uno de los proyectos y nos da estimaciones de tanto del tiempo que puede estar abierto un proyecto teniendo en cuenta el monto que tiene actualmente y el gasto medio, como los ingresos que serían necesarios para mantener el proyecto hasta una fecha.
Vamos a irlos viendo uno a uno. En el primero, en el de situación de proyecto, en el tenemos una primera opción en el que tenemos que seleccionar sobre qué proyecto queremos ejecutar el informe. En nuestro caso, como en la demo nada más que tenemos un proyecto, vamos a ejecutarlo sobre este. Y vemos que tenemos toda la información necesaria para ver en qué situación se encuentra un proyecto. Vemos el nombre del proyecto, su monto actual, la fecha de inicio y la descripción del proyecto. Por otro lado, vemos todos los permisos que actualmente tiene el proyecto, todos los administradores, jefes de proyecto y usuarios colaboradores. Una tercera opción o una tercera apartado donde se nos muestran todas las empresas colaboradoras del proyecto y por último todos los apuntes que se han realizado en la aplicación eh, categorizados por los tipos de apunte. En este caso vemos que sobre el tipo de apunte licencias de aplicaciones se han tenido en cuenta unos ingresos de 10.000 euros y unos gastos de cero. Y en el caso del material de oficina vemos que hemos tenido unos ingresos de cero y hemos tenido unos gastos de 950. Del mismo modo, la última línea es un total tanto de ingresos como de gastos. Bien, vamos al siguiente informe, el cual es un buscador de cuáles han sido aquellos movimientos o aquellos apuntes que se han realizado sobre un proyecto en la aplicación. Podemos buscar por proyecto, podemos buscar por tipos de ingreso y podemos filtrar por unas fechas de inicio y unas fechas de fin en las que conocemos o sabemos que se han realizado esos apuntes. En nuestro caso, como todos los apuntes han sido realizados en el día de hoy, vamos a tomar en cuenta unas fechas de inicio y de fin para ejecutarlo y así obtendremos los tres apuntes que hemos realizado en esta demo, pero podríamos filtrarlo perfectamente para buscar solamente el de licencias en la aplicación o solamente el de material de oficina. Bien, o en el caso de que quisiéramos todo de nuevo, lo marcaríamos. Bien, pasamos al siguiente informe. Es el informe de contratos. En él podríamos seleccionar el proyecto y deberíamos seleccionar dentro de todos los contratos que tenemos asociados en el proyecto el que queremos buscar o el que queremos visualizar. Se nos mostraría la información básica de ese contrato que hemos generado anteriormente y la aplicación nos da la posibilidad de hacer un cálculo o una estimación de cuál va a ser ese precio teniendo en cuenta el salario anual y el coste de administración que vamos a tener que imputar en el proyecto por el pago de ese salario del empleado durante, por ejemplo, un mes o varios meses. Bien, si le damos a ejecutar, la aplicación nos haría los cálculos y nos diría exactamente cuál es ese coste que tendremos por pagar el salario del empleado durante esos meses. Bien, pasamos al siguiente informe. En este caso ya entramos dentro de la parte de estimación y podemos ver, como hemos dicho, este primer informe de estimación sería la estimación de tiempo que la aplicación estima que podremos mantener ese proyecto abierto teniendo en cuenta el monto actual del proyecto y el gasto medio que se ha tenido del proyecto desde que se inició hasta la fecha actual. Además, la aplicación nos permite añadir un ingreso conocido en el caso de que nosotros sepamos que este proyecto va a tener un ingreso adicional, por ejemplo, de 500 euros, porque sabemos que ese input económico se va a dar en el proyecto. Pulsamos la opción de ejecutar
y la aplicación nos hace unos cálculos y nos dice que según los cálculos que se han realizado hay fondos para continuar con el proyecto hasta el 18 del 11 del 2015. Es decir, si siguiésemos consumiendo y gastando al mismo ritmo que tenemos actualmente y el proyecto no tuviese ningún ingreso salvo esos 500 euros que hemos especificado, tendríamos fondo suficiente como para mantener el proyecto hasta el 18 del 11 del 2015. Y por último vamos a ver la otra estimación, que es a la inversa. Es decir, en el caso de que queramos que nuestro proyecto se mantenga durante un tiempo y queramos mantenerlo, por ejemplo, hasta el 1 de julio del 2016, teniendo en cuenta el gasto que tenemos actualmente, es decir, manteniendo el gasto que tenemos actualmente, lo que nos hace la aplicación es un cálculo de cuál es el dinero exactamente que vamos a tener que ingresar en el proyecto para poder mantenerlo hasta dicha fecha. En este caso, para mantener el proyecto hasta el 1 de julio del 2016, teniendo en cuenta el gasto medio que tenemos de proyecto, serían necesarios unos 72.016,67 euros para que se mantenga y no entre en números rojos. Y bien, hasta aquí el demo tutorial de la aplicación. Vemos que es una aplicación en la que podemos llevar una gestión correcta de nuestras finanzas, podemos realizar apuntes, podemos realizar eh, sobre gastos, ingresos, etcétera. Y tenemos un buen output con todos los informes que tenemos de la situación y el resto de datos de los proyectos. Espero que les haya gustado la aplicación y eso es todo. Muchas gracias.